Así que le doy una cordial bienvenida a todos a esta clase de hoy. Ya esta es nuestra sexta clase de esta serie que hemos titulado Viviendo la Verdad. En la clase 1 afirmamos que la vida eterna se manifestó en Cristo, el verbo que Juan describe allí, que fue oído, visto y tocado. En la clase 2 aprendimos que si tenemos esa vida, debemos andar en luz. Y eso significa, según lo vimos en esa lección, aprender a vivir en transparencia. En la clase 3 encontramos el consuelo más grande que puede tener cualquier hijo e hija de Dios. Y es que aunque fallemos, Jesucristo es nuestro abogado y propiciación. Y eso lo que asegura es que la justificación que él ha efectuado delante del Padre es válida y eterna. En la clase 4 vimos que la evidencia práctica de esa vida nueva es el amor a los hermanos. Y vimos que Juan describe eso como un mandamiento antiguo y un mandamiento nuevo. Antiguo porque ellos ya sabían a qué Juan se refería porque era un mandamiento que estaba en la ley. Pero es nuevo porque ahora ese mandamiento tiene poder. Nos ha habilitado el Espíritu Santo para poder amar como Dios ama. En la clase 5 vimos la semana pasada por el pastor Javier que por medio de esa fe y amor tenemos victoria sobre el mundo y sus deseos pasajeros. Y vimos que Juan allí describe la carne, los ojos y la vanagloria de la vida. En primera de Juan 2, 17 al 18, Juan nos da una poderosa promesa. Él dice allí que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, note, permanece para siempre. Diga eso conmigo allí para que vaya entrando en calor. Diga, el que hace la voluntad de Dios, dígalo allí, permanece para siempre. Si esto es así, entonces hasta ese versículo, todo lo que Juan viene desarrollando tiene la intención de comunicar la verdad sobre la importancia de la permanencia en Cristo. Sin embargo, ahora Juan entra en un cambio de enfoque. Hasta ahora, él ha estado combatiendo el pecado personal y el sistema del mundo. Pero ahora nos lleva al campo de batalla más peligroso. Y ese campo es la batalla doctrinal. ¿Por qué? Porque la amenaza más grande para la permanencia del creyente no es el pecado sensual, sino la mentira espiritual. Escuche bien, la amenaza más grande para el creyente en su permanencia en Cristo no es el pecado sensual, sino la mentira espiritual. Por eso es que he titulado esta clase de hoy Permanencia, Unción y el Espíritu del Anticristo. Juan nos confronta con una realidad ineludible. Y miren cómo él lo presenta. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Lo que Juan está haciendo aquí es un diagnóstico del tiempo. Juan inicia con una declaración que en su esencia es una declaración de urgencia. Noten cómo él dice, ya es el último tiempo. Es como si yo le dijera a usted, para lograr su atención, que esto que le voy a decir está sucediendo porque estamos en el final de algo. Note bien, él dice, ya es el último tiempo. Y la palabra o la declaración que se emplea allí es escatos kairos. ¿Qué significa el término escatos kairos? Significa el último tiempo, como Juan lo describe, o la hora final. Y esto es fundamental en el pensamiento de Juan, y él presenta entonces de esta manera la máxima urgencia
que él quiere que estos destinatarios originales de la carta puedan percibir. No es simplemente una nota cronológica, sino una declaración teológica con profundas implicaciones para la vida en Cristo. Juan utiliza la expresión "ya es el último tiempo" para comunicar que la humanidad ya ha entrado en la etapa final de la historia de la salvación. No es solo un tiempo cronológico. Cuando nosotros estudiamos la teología bíblica, sabemos que el último tiempo o los últimos días no apunta primariamente a un calendario que está prediciendo el fin del mundo distante, sino a la era que fue inaugurada por la primera venida de Cristo. Y esa primera venida de Cristo, ¿en qué se basa? Se basa en la encarnación, muerte y resurrección de Jesús, que son el evento central que marca el comienzo de esta era final. A eso también en la teología se le conoce como la escatología inaugurada o realizada. Jesús mismo habló sobre esto y lo relacionó con las profecías del fin cuando estaba cumpliendo su ministerio. Por ejemplo, cuando Jesús estaba leyendo la profecía de Isaías 61, se detuvo a mitad de la lectura y declaró: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y eso él lo declara en Lucas capítulo 4, verso 21. Eso significa que el reino de Dios, aunque tendrá consumación futura, en lo que Juan va a describir más adelante, ya ha irrumpido en el presente. La mayor evidencia para las iglesias a la cual Juan le estaba escribiendo, y por extensión a nosotros 21 siglos después, era que ellos estaban viviendo en el eschatos kairos, o en el último tiempo o la última hora. Y eso no tenía nada que ver con un evento mundial catastrófico, sino la presencia de la mentira doctrinal en medio de ellos. Por eso es que Juan es explícito en ese verso 18 y él dice: y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos. Saludos, aquí contigo Tommy Moya. ¿Quieres seguir profundizando en la palabra? En la comunidad virtual Transformados en Cristo accedes a cursos, clases en vivo, guías y una comunidad que te edifica. Usa el código Apocalipsis 30 y entra gratis por 30 días. Cuando te inscribas, se te pedirá una tarjeta, pero no se te cobrará nada si cancelas antes del mes. Entra hoy a transformadosencristo.com y sigue creciendo con nosotros. Anticristo, por esto conocemos que es el último tiempo. Juan presenta aquí dos cosas fundamentales. Primero, los adversarios como señal. Note lo que él dice: la existencia de muchos anticristos, que eran no otra cosa que los falsos maestros y profetas que negaban la verdad fundamental del evangelio como la prueba más tangible de que la iglesia está bajo ataque en la era final. El espíritu de oposición contra Cristo, Juan lo describe como que ya está activo en el mundo y también resiste la misión de la iglesia. Y segundo, la naturaleza de la negación. El ataque central de estos anticristos era la negación de la encarnación, afirmando que Jesús no había venido realmente en carne. Esta negación es lo que Juan combate y por la cual él está escribiendo esta carta, y esto lo vimos desde el comienzo de la carta. Por eso es que él dice lo que hemos visto, oído y palpado. Y esto él lo está trabajando hasta el capítulo 2. ¿Por qué? Porque esto, si no se combate, es lo que deshace el fundamento de la propiciación y de la salvación. Así que la conciencia de vivir en el eschatos kairos, o en la última hora, o en el último tiempo, no debe llevar al pánico o a la obsesión por profecía futura, sino a la urgencia del discernimiento y la obediencia activa
a lo que se ha declarado. Juan tiene la intención de exhortar al creyente en varias cosas fundamentales. Primero, que sean fieles en medio de la batalla por la verdad. Si el tiempo final ya está en curso y la batalla espiritual es presente, entonces Juan argumenta que el creyente debe de vivir en un estado de discernimiento y firmeza en la fe apostólica. ¿Por qué? Por la presencia del error. Y la presencia del error intensifica el llamado a permanecer en la enseñanza original, la que él dice que ellos oyeron desde el principio. Segundo, entender que están equipados para enfrentar el mal. El mal que los creyentes enfrentaban no era un evento aislado, sino la manifestación anticipada de la oposición en la cual ellos estaban combatiendo y resistiendo en la fe. Así que la respuesta de Juan es que consuelo y seguridad. ¿Cómo lo sabemos? Porque él le dice, y lo vamos a ver más detallado en el desarrollo de esta clase, que ellos tienen la unción, crisma del Espíritu Santo, la cual les enseña la verdad y los capacita para distinguir la verdad de la mentira. Tercero, la verdad los lleva a vivir una vida diferente. La perspectiva escatológica transforma la manera en cómo se vive la vida en Cristo. La única manera de asegurar la confianza, que la palabra allí es parresía, y no ser avergonzados en la venida de Cristo, la parusía, es permanecer en Él y vivir practicando la justicia. Lo que Juan quiere que sus lectores entiendan es que ya es el último tiempo. Y eso no es una invitación a mirar el futuro con miedo, sino es un imperativo a vivir el presente con la certeza de la victoria de Cristo que ya ha sido iniciada usando las herramientas del discernimiento, que vamos a ver que él lo usa, se refiere a la unción, y la perseverancia o la permanencia que él nos ha provisto. Un punto clave para entender algo que muchas veces se pasa por alto es la palabra anticristo, o en este sentido literal de la palabra es anticristos, que solamente aparece en las cartas que escribe Juan. Esto aparece en Primera de Juan 2:18, Primera de Juan 2:22, Primera de Juan capítulo 4 verso 3 y en Segunda de Juan capítulo o verso 7. Ningún otro autor bíblico usa ese término. Eso significa que si queremos comprender correctamente qué quiso decir Juan con anticristo, tenemos que hacerlo desde su propia teología y su manera de presentar a Cristo, no desde otras figuras proféticas que se interpretan en Daniel, Tesalonicenses o Apocalipsis. No es legítimo estar pegando y copiando y pegando textos para que apoyen lo que yo creo. Y esto lo vamos a ver con claridad en este estudio. Juan aquí no está describiendo a un gran líder político o religioso del fin de los tiempos, sino algo más cercano y actual. Es una oposición directa y constante contra la persona y la verdad de Cristo. En su enseñanza, el anticristo no es solo un individuo futuro, sino un espíritu que ya opera cada vez que alguien distorsiona o niega quién es Jesús. Por eso es que su enfoque no es tanto la culminación del mal en un sistema mundial, sino el ataque recurrente al corazón mismo del evangelio, que es ¿cuál? La identidad de Cristo como Hijo de Dios, pero también como Salvador del mundo. La aparición del anticristo y de los muchos anticristos se convierte entonces en la evidencia irrefutable de que la iglesia vive ya en la fase final de la historia de la salvación, que comenzó con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Según Juan, la era final no es algo que está por venir, sino una realidad que ya está presente, que ya está en marcha, que ya está en operación. Para Juan,
los últimos tiempos no se reconocen por catástrofes políticas ni por crisis mundiales, sino por algo que es mucho más cercano, la aparición del engaño dentro de la iglesia misma. La iglesia del primer siglo creía que el tiempo del Mesías también iba a traer una manifestación intensa del mal. Y Juan ve eso cumplido en su generación. Los falsos maestros que se levantan desde adentro y la apostasía interna no son una sorpresa, son una señal profética. La presencia de ellos confirma que estamos viviendo en la última hora. Ahora bien, desde la perspectiva de Juan, el verdadero campo de batalla no está en la geopolítica, sino en la esfera espiritual y doctrinal. Por eso la lucha más grande se libera dentro del pueblo de Dios y su centro es ¿quién? La persona de Cristo. Es una guerra por la verdad de la encarnación, por afirmar que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre y que en Él se revela toda la plenitud de la verdad de Dios. Juan aquí hace una distinción extraordinaria. Noten cómo él lo describe. Él describe a el anticristo. Eso es singular. Es una figura personal que encarnará la oposición total a Cristo. Si es en el tiempo de Juan, si es más tarde o todavía no ha sucedido, eso lo vamos a ver en un momento. Pero Juan describe que hay un individuo singular que es el anticristo. Pero él también dice en ese mismo verso, los muchos anticristos o los anticristos, y eso está en plural. Estos son los falsos maestros que ya operan en el presente. Juan nos dice entonces, la presencia de estos maestros de la mentira, encarnados en uno y en muchos, esa presencia de ellos es la evidencia más clara de que la iglesia vive ya en el tiempo final. El espíritu del anticristo, entonces, Juan lo va a presentar como una fuerza espiritual que impulsa la mentira y la división. El prefijo griego allí, anti, es crucial, determinante para definir la naturaleza de este oponente que Juan está describiendo, que es singular, pero también es plural. El estudio del texto original entonces nos permite ver dos posibles sentidos principales en esa expresión que Juan utiliza. Primero, anti como oposición o estar en contra de. Implica que el anticristo es un enemigo abierto, hostil al Mesías de Dios. Y segundo, anti como sustitución en lugar de. Implica que el anticristo se presenta como un impostor, un falso Cristo que ofrece una alternativa de salvación o conocimiento y está usurpando el lugar legítimo del Hijo de Dios. La amenaza que Juan combate requiere entonces que ambos significados coexistan en el concepto. Juan dice que los anticristos, note bien, verso 19, salieron de nosotros. Es evidente que la influencia de estos falsos maestros y profetas comenzó no abierta, no comenzó de primera mano. Era evidente que comenzó de forma encubierta. ¿Y cómo comenzaron? Bajo la apariencia de verdad. Ellos no entraron atacando abiertamente la fe. Ellos entraron imitándola. ¿Por qué? Porque primero se presentan como maestros legítimos, pero están ofreciendo una cristología falsa, un conocimiento de Cristo que no es el revelado. Es una versión distorsionada del Cristo que se presenta en las Escrituras, pero con el tiempo su verdadero rostro quedó expuesto. Se convierten en adversarios directos de la verdad apostólica. Juan establece una distinción clara, pero también es operativa, entre una figura futura y la realidad doctrinal presente.
Por eso en el verso 18 Juan dice, como se ha oído que el anticristo singular viene en el presente, dice él, han surgido muchos anticristos. Así que Juan está hablando de dos tiempos, el presente y el que viene. Los muchos anticristos, que es plural, son la manifestación actual del espíritu del error. Se trata de maestros de la mentira que se han infiltrado y que promueven doctrinas falsas. Su salida de la iglesia se interpreta entonces como una señal clara de que si salieron era porque no eran de los nuestros. Eso Juan lo declara en el verso 19. Y como ya dijimos al principio, esto no tiene nada que ver con creyentes que salieron de una iglesia para otra, con creyentes que no se congregan, con pastores que cambian de denominación, que cambian de movimiento, que cambian de un lugar para otro. Nada de eso tiene que ver con ese texto. Y ese es uno de los textos que se ha usado para castigar, para confundir a muchas personas. Ya no están con nosotros porque no eran de nosotros. Eso es una alteración al significado del texto, porque el texto nos está diciendo a qué Juan se está refiriendo. Él está diciendo, esta gente que comenzó con apariencia de verdad, es evidente que nunca fueron de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora están negando la realidad de Cristo el Señor. Así que Juan presenta a los dos. El anticristo singular lo presenta como personal, como una figura que él describe que viene. Por lo tanto, lo presenta como una figura profética. En el contexto escatológico más amplio, Juan está diciendo que este personaje se presentará. Los muchos anticristos, que es plural, ya tiene que ver con lo doctrinal, con lo espiritual. Y Juan presenta a estos como los que han surgido. Y él usa la palabra, ya están presentes. Por eso es el escatos kairos. Pero Juan también habla sobre el espíritu del anticristo. Note cómo él dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Note bien, primero venía, ahora llegó, pero hay otros que se están presentando también y que son los anticristos. Aquí Juan lo que había introducido en el verso 18 al 22, note bien que ya no solo habla de anticristo, de personas que niegan a Cristo, sino del principio espiritual que opera detrás de ellos. Por eso es que tenemos que aprender, mis queridos estudiantes y hermanos en la fe, a entender la verdad espiritual que estos apóstoles estaban comunicando. Ellos están hablando de estructuras espirituales, de configuración espiritual. Ellos están presentando detrás del telón lo que estaba sucediendo. En otras palabras, el espíritu del anticristo es toda influencia, toda doctrina o poder espiritual que se opone a la verdad de Jesús como el Hijo de Dios encarnado. Esto no se limita a un individuo, sino que representa una corriente espiritual que está activa en el cosmos, en el orden presente, en la configuración espiritual de los sistemas. El mismo sistema de engaño que inspira a esos falsos maestros, a esos falsos profetas y prepara también entonces para esa expresión del mal en cualquier generación. Y cualquiera que se resista, que se oponga, que combata, que presente a Cristo de otra manera, como no lo hace la Escritura, él lo llama el anticristo. Juan enfatiza dos cosas claves. Y él dice que ya esto está en acción. Note bien, no es un fenómeno futuro. Juan dice, ya está en el mundo. Y segundo, él describe
su marca distintiva. Ojo, y él dice que la marca distintiva es que distorsionar la encarnación de Cristo, es decir, negar que el Hijo Eterno de Dios se hizo verdaderamente hombre. Por lo tanto, para Juan, el espíritu del anticristo no se mide por señales externas, sino por su rechazo a la verdad de quién es Jesús y lo que Él ha hecho. Para evitar caer en una sola forma de leer los textos de Juan, es importante que no forcemos, mis amados hermanos y hermanas, una única interpretación escatológica. Por eso me tomé el tiempo de poderles colocar aquí cómo es que las diferentes escuelas de interpretación teológica entienden esta doble dimensión del anticristo, una presente y otra futura. Juan la está presentando aquí. Juan escribió desde su propio contexto. Por lo tanto, la iglesia del primer siglo estaba enfrentando engaño y la apostasía. Pero los principios que enseña Juan, como cualquier otra verdad de las Escrituras, trascienden su época. Por eso es que tenemos que entender la configuración espiritual de lo que los apóstoles están describiendo en sus cartas. Lo que él vio en su tiempo sigue manifestándose en distintas formas a lo largo de la historia. Por eso cuando hablamos del tema del anticristo y los anticristos en Primera de Juan 2, encontramos a lo largo de la historia que no todos han entendido este pasaje de la misma manera. De hecho, las distintas escuelas de interpretación profética han ofrecido lecturas diferentes sobre lo que Juan quiso decir. Las cuatro más conocidas son el preterismo, el historicismo, el futurismo y el idealismo. Y cada una de ellas ilumina, preste atención, ilumina un aspecto distinto de cómo comprender la operación del anticristo, de los anticristos y del espíritu del anticristo que Juan está mencionando en esta epístola. Por ejemplo, el preterismo ve el cumplimiento de esos textos en el pasado. Por eso es que preterismo viene de preter, el pasado, particularmente el primer siglo después de Cristo. Desde esa escuela de interpretación, el anticristo no es una figura futura, sino una realidad histórica. Algunos lo identifican con el emperador Nerón o con el sistema imperial romano que persiguió a la iglesia. Los muchos anticristos en el contexto de la interpretación preterista serían los falsos maestros del primer siglo, especialmente los grupos que negaban la encarnación de Cristo o los judíos hostiles al evangelio. Para los preteristas, la advertencia de Juan entonces se dirigía directamente a su audiencia original, que era una iglesia que enfrentaba engaños reales en su tiempo. Luego tenemos la otra escuela de interpretación, el historicismo. Por su parte, esta escuela entiende que el cumplimiento de estas profecías es progresivo y se desarrolla a lo largo de la historia de la iglesia. En esta interpretación, el anticristo no se limita a una sola persona, sino que representa sistemas, instituciones o poderes que se están levantando contra Cristo a través de los siglos. Durante la Reforma, por ejemplo, muchos reformadores aplicaron este enfoque al identificar al papado como una manifestación del anticristo. Para los historicistas, los muchos anticristos entonces serían ¿qué? Las falsas doctrinas, los movimientos o las ideologías que se oponen a la verdad de Cristo en diferentes momentos de la historia. Luego tenemos el futurismo, de donde viene la mayoría de las iglesias pentecostales y carismáticas y mucho del sector evangélico. El futurismo dice que el cumplimiento de estas profecías aún está por venir. Y según esta escuela, el anticristo es una figura personal y poderosa que surgirá justo antes de la segunda venida de Cristo. Eso es a lo que ellos le llaman el hombre de pecado, la bestia. Y ellos dicen que va a concentrar autoridad global y va a perseguir a la iglesia durante un periodo que ellos identifican como la gran tribulación, utilizando el libro de Apocalipsis
como modelo. Yo tengo 42 horas de estudio de ese tema, particularmente 3 sobre ese tema en particular, si usted quiere más detalles sobre ese tema. Le anticipo que muchas de esas interpretaciones del futurismo es malabarismo teológico para acomodar otras teologías que se han inyectado que no pertenecen a la doctrina apostólica. Luego tenemos los muchos anticristos. En este caso son las fuerzas espirituales y doctrinales que operan hoy y que preparan el terreno para esa manifestación final, según los futuristas. Por lo tanto, ¿qué hace el futurismo? El futurismo le pone un fuerte énfasis a la dimensión escatológica y literal del texto. Y terminamos esta descripción de las escuelas de interpretación teológica con el idealismo. Esta escuela interpreta el pasaje de esta manera simbólica. Para esta corriente, el anticristo no se refiere a una persona específica ni a un evento histórico puntual, sino al principio del mal que se opone constantemente a Cristo y a su verdad. En este sentido, el espíritu del anticristo es una realidad espiritual que está presente en todas las épocas y culturas. Para esta escuela, los muchos anticristos representan que las múltiples expresiones de ese espíritu de error, ya sea ideología, filosofía, sistemas religiosos o actitudes humanas que niegan quién es Jesús y lo que Él ha hecho. Entonces, noten, no deje que el fariseo se le revuelque por dentro todavía. Cada una de estas escuelas aporta un ángulo diferente. Escuche bien, cada una de estas escuelas. ¿Por qué? Porque Juan no está construyendo un sistema de interpretación teológico. Juan está describiendo una configuración espiritual. Y los hombres, en su más intenso fervor por sistematizar algo, etiquetan rápido algo conforme a su propio criterio. Sin embargo, todas tienen un ángulo diferente para entender lo que Juan escribió. Los preteristas nos recuerdan que el texto tuvo un significado inmediato para sus primeros oyentes. Usted no puede negar eso. Eso es parte de la historia. Eso es hermenéutica responsable. Eso es trabajar el texto con seriedad. Pero el historicismo nos ayuda a ver la dimensión continua del conflicto entre Cristo y las fuerzas del mal a lo largo de los siglos. El futurismo, con todos los malabarismos teológicos que hace, nos ayuda también hacia comprender una consumación final de la historia, mientras que el idealismo nos muestra que el espíritu del anticristo no es solo una figura futura, sino una realidad espiritual que combate la verdad de Cristo en todo tiempo. Note bien, el enfoque de Juan parece sostener todas estas dimensiones. Qué interesante. A nosotros nos encanta. ¿Y qué tú eres? No, yo soy futurista. ¿Y tú qué eres? No, yo soy preterista. No, yo soy pseudo preterista. No, yo soy idealista. No, yo soy histórico. No, eso no significa esto. Mis amados hermanos, ahí es que nos hemos enredado y estamos perdiendo el mensaje. Juan, el escritor, sostiene que ambas dimensiones pueden estar ahí. ¿Por qué? Porque hay un principio continuo allí. Muchos anticristos que surgen a lo largo de la historia representando el espíritu de engaño. Pero también Juan presenta que un solo individuo puede también de una manera singular concentrar esa oposición en cualquier tiempo de la historia. ¿Por qué? Porque la iglesia está viviendo en los últimos tiempos desde la resurrección de Cristo. ¿Por qué esto es importante? Porque mientras nosotros estemos enredados en interpretaciones, perdemos de vista el significado espiritual. Cuando entendemos que estas cuatro escuelas arrojan luz a lo que Juan está diciendo y no necesariamente se oponen la una a la otra, se complementan desde diferentes ángulos, eso nos permite como iglesia mantener vigilancia doctrinal en el presente. Eso tiene que ver con el ya, mientras que también espera la consumación futura de todas las cosas, lo que en teología se conoce como el todavía
No. Ahora bien, Juan le recuerda a la iglesia que la defensa contra el engaño no es una vigilia. Que la defensa contra el engaño no es que estés bajo la cobertura de fulano. Que la defensa contra el engaño ya ellos la tenían por dentro. Note cómo él dice, porque allí él nos está declarando, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué dice allí? ¿Vosotros qué? Tenéis. Allí no dice que vaya donde fulano para que te unja. Dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando Juan escribe estas palabras, él está contrastando dos realidades espirituales. Primero, la del engaño. ¿El engaño de quién? De los falsos maestros. Y segundo, la de la seguridad interior de los creyentes verdaderos. Mientras que los anticristos siembran confusión y mentira, Juan les recuerda a sus hijitos, miren la ternura, a sus hijitos, que ya poseen dentro de ellos todo lo necesario para discernir la verdad. ¿Gracias a qué? A la unción del Santo. La expresión unción viene de una palabra griega que es crisma. Y esta palabra lo que hace es que evoca una imagen muy familiar para los primeros destinatarios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la unción con aceite simbolizaba que una persona había sido apartada, consagrada y equipada por Dios para una tarea especial. Y solamente había 3 categorías de personas que podían ser ungidos. O era un sacerdote, o era un rey, o era un profeta. Lo glorioso de esto es que en el nuevo pacto, esa unción ya no es física, ya no es ritual, es espiritual y permanente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mismo es quien unge y el que mora en el creyente. Miren cómo él lo dice. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Por eso Juan dice que nosotros, vosotros, en este caso ellos inmediatamente, tenéis la unción del Santo, y Pablo nos confirma en 2 Corintios 1, 21 al 22, que el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Note bien, el que nos ungió fue Dios. El Santo aquí se refiere a Cristo mismo, quien cuando ascendió al Padre envió al Espíritu Santo a morar en los que habían nacido de nuevo. En otras palabras, Jesús comparte con sus hijos la misma unción con la que Él fue ungido. Préstele atención a eso. Préstele atención a eso. Porque hoy hay creyentes como gallinas sin cabeza buscando que alguien los unja para que le dé más poder. Escuche eso. Jesús comparte con sus hijos. ¿Habrá algún hijo de Dios aquí? Déjeme ver la manita. ¿Habrá alguno por allí? ¿Habrá alguno en las redes sociales? Póngalo por allí en los comentarios. Yo soy de eso. Yo soy de esos hijos de Dios. Si tú eres uno de esos hijos de Dios, la misma unción con la que Él fue ungido, tú también has sido ungido. Así que todo creyente participa de esa realidad espiritual. El Espíritu Santo vive en él. ¿Para qué? Para que se le paren los pelos, para que se caiga, para que se pare, para que tiemble. No, para guiarlo, enseñarlo y fortalecerlo. Por eso es que esta unción no es algo reservado a unos pocos espirituales o más ungidos, como a veces se piensa de una manera errónea, sino que es la herencia de todo hijo e hija de Dios. Por eso en el nuevo pacto no hay clases de creyentes,
No hay unos con unción y otros sin unción. Todo aquel que ha nacido de nuevo ha recibido el Espíritu Santo y con él la capacidad de discernir la verdad. Cuando Juan dice, y conocéis todas las cosas, note bien, no está diciendo que el creyente lo sabe todo en sentido absoluto. Eso no es lo que le está diciendo a los que ahora dicen que ellos saben todas las cosas y no necesitan que nadie le enseñe. Estás alterando el texto, mi amor. Tienes que salir de tu casa y exponerte a maestros correctos. Y quizás tú eres un erudito de la escritura, pero quizás también estás desalineado en algunas cosas. Y es en la conversación, en el diálogo, en la mutua edificación que nos protegemos unos a otros. Cuando Juan dice que ellos conocen todas las cosas, él no está hablando de un conocimiento en sentido absoluto. Él está afirmando que ellos tienen la capacidad de reconocer la verdad esencial del evangelio y de distinguirla del error. ¿Cuáles son las cosas que él dice que ellos saben y que las conocen completamente? Las cosas son ¿cuáles? Lo que él viene enseñando en la carta. Por eso el Espíritu Santo que habita en nosotros ilumina la mente y el corazón para entender las Escrituras y nos guarda del engaño doctrinal. Jesús mismo había prometido esto a sus discípulos. Noten lo que él dice. Cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Qué dice allí? Léalo conmigo. Él os guiará a toda la verdad. ¿Dice eso o no dice eso? Cuando Él venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. En contraste, los falsos maestros de aquel tiempo, influenciados por ideas gnósticas, ya esto lo estudiamos, afirmaban tener un conocimiento ¿qué? Superior, gnosis, que solamente estaba accesible a un grupo de iniciados. Por lo tanto, ellos presumían de una iluminación especial que los colocaba por encima de los creyentes que Juan le está escribiendo. Y Juan desmantela, mis amados, desmantela esa pretensión cuando él dice, vosotros conocéis todas las cosas. No porque ustedes sean intelectualmente brillantes. No porque ustedes tienen un PhD en teología y conocen todas las doctrinas y todas las filosofías y todas las religiones y tienen un doctorado en filosofía y en teología. Él no está escribiéndole a ese grupo de gente. De hecho, a quien Juan le está escribiendo, en su mayoría eran personas que tenían pocos estudios. Él dice, ustedes no conocen todas las cosas porque ustedes son la cuarta persona de la Trinidad o son la última Coca-Cola del desierto. Ustedes lo conocen porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, está en ustedes. Y aquí está el corazón del mensaje. La verdadera revelación no proviene de la élite religiosa, sino de la presencia interior del Espíritu Santo en el creyente. Por eso la iglesia, y escúcheme bien los que siempre se están inventando nuevas revelaciones. La iglesia no necesita nuevas revelaciones o conocimientos secretos para permanecer firme. Lo que necesita es fidelidad a la verdad que ha recibido y obediencia al Espíritu que mora en ella. De una manera práctica, esto significa que el creyente puede y debe aprender a escuchar la voz del Espíritu a través de la palabra. La unción que hemos recibido nos da entonces discernimiento espiritual, que es la capacidad de saber cuando algo no se oye, no suena, no se parece a Cristo, aunque externamente parezca correcto. Note bien, la unción no son pelos parados. La unción no es
temblequeo. La unción no es remolinear. La unción es el discernimiento espiritual, que no es otra cosa que la capacidad de saber cuando algo no suena a Cristo, no se parece a Cristo, aunque externamente parezca correcto. Por eso el Espíritu Santo no solo nos enseña, sino que da testimonio de esa verdad. El Espíritu mismo da testimonio, dice Pablo en Romanos 8:16, de que somos hijos de Dios. Por eso es que Juan no llama a estos creyentes a buscar una experiencia nueva con la unción, sino a reconocer lo que ya poseen. Noten, la unción que recibiste de Él permanece. Eso le saca un amén hasta un muerto. ¿Sí o no? La unción. Pastor, es que yo no siento la unción. Pero ¿quién te dijo que la unción se siente? La unción que recibiste, que tienes, la unción que vive, la unción que se te ha impartido, que no es que te echaron un galón de aceite por la cabeza, es que Cristo el ungido vive y ahora mora en ti. La unción que recibiste de Él permanece en vosotros. Y esa palabra es clave. Tenemos que aprender a disfrutar las palabras bíblicas, mis amados. Permanece. Note, la unción que, dígalo conmigo, permanece. Por eso es que el Espíritu Santo no viene y se va. Usted no está ungido hoy, mañana no. No es que usted se levantó hoy con un correntazo por la mañana y por la tarde ya se le agotó la batería. ¿Vio? De eso no es que habla. Permanece. No viene y se va. Habita permanentemente en los hijos de Dios. Por eso es que su presencia, mis amados, nos asegura que no estamos a la merced del error. Siempre y cuando, note, siempre y cuando ¿qué? Permanezcamos en Cristo y en su palabra. Note, lo que Juan está aquí comunicándole a estos hermanos es: hijitos, no teman al engaño, porque el Espíritu Santo vive en ustedes. No estén buscando nuevos maestros que le prometan niveles más profundos de conocimiento. Ya ustedes tienen al maestro interior. No se dejen confundir por nuevas revelaciones. La verdad esencial ya les ha sido revelada en Cristo. Por eso el Espíritu Santo es la unción que nos protege, nos enseña y nos mantiene fieles. Diga eso conmigo, dígalo conmigo, dígalo conmigo. El Espíritu Santo, los quiero ver mover sus labios por allí. El Espíritu Santo es la unción que nos protege, nos enseña y nos mantiene fieles. Dígalo otra vez. El Espíritu Santo es la unción que nos mantiene, que nos enseña y que nos mantiene fieles. Por eso, mientras caminamos en comunión con Él, ver capítulo 1, podemos estar seguros de que no seremos arrastrados por el error. ¿Por qué? Él lo dice, porque ninguna mentira procede de la verdad. Y termino con lo siguiente. La batalla escatológica, entonces, no se libra con miedo, se libra con fidelidad. Qué triste, los otros días por ahí salió un loco diciendo que el rapto iba a suceder y la gente se fue para allá en África para unos espacios libres por allá y un montón de creyentes. ¿Será que sí? ¿Será que no? Mis amados, en la tierra de los ciegos los tuertos son reyes. Si usted tiembla cuando oye esas noticias, usted tiene que, no puede perderse los miércoles. No puede. ¿Usted qué pasa 4 horas los fines de semana viendo Netflix? ¿Vio? Y cuando pasan todas esas cosas no sabe qué hacer. Las preguntas que hacen, dice, pero este no llevaba 15 años en el evangelio y está haciendo una pregunta de un nene de 2 meses en el evangelio. No puede ser. No puede ser. Por eso nuestra función, mis amados, es que usted pueda aprender a discernir al Cristo que vive en usted. Y nos vamos a quedar cortos.
todos los maestros de vida real y todos los maestros fieles, responsables del cuerpo de Cristo, nos vamos a quedar cortos. Escuche bien, pero el espíritu que usted tiene lo va a llevar a toda verdad. A toda verdad. Y toda verdad no son locuras que se le vienen a la gente. Uno lee una de tonterías hoy que uno dice, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde procede eso? Y como los creyentes hoy saben más de sus equipos de fútbol, de soccer, peleando que quién canta en el NFL, que qué jugador es el favorito de ellos, que quién es el mejor equipo de la historia de la NBA, como de eso es que hablan los creyentes, pues obvio, cuando suena cualquier cosa así innovadora, nueva, no tienen argumento. Usted no puede ser de ese montón. Usted no puede ser de ese montón. O es o no es. O está en Cristo permanente y fielmente y anclado en esa verdad y disfrute de todo lo demás. Señores, pero eso es pasatiempo. Esa no puede ser su tiempo. Esa no puede ser su vida. Esa no puede ser su enfoque. Usted es un embajador del reino. Usted tiene que cada día proponerse. Yo quiero aprender a conocer más al rey que me gobierna. Y ese rey no está en la Casa Blanca, ni está en la alcaldía, ni está en ningún orden social, ni político, ni filosófico. Ese rey habita y mora en usted. Por lo tanto, Juan aquí tiene un mensaje. Y él nos está diciendo, primero a ellos, y por extensión a nosotros. Porque estos apóstoles, mis amados, están escribiendo en configuración espiritual. Juan nos está enseñando aquí que el triunfo de la iglesia frente al espíritu del anticristo no depende de un poder político, ni de las estrategias humanas, sino de algo mucho más profundo, la vigilancia doctrinal a la firmeza en la confesión de Cristo. Escuche bien. Por eso el creyente no vence con argumentos emocionales, ni con reacciones religiosas, sino, ¿cómo dice Juan que vence el creyente? Permaneciendo en la verdad. Permaneciendo en la verdad. ¿En la verdad de qué? En la verdad del evangelio. ¿Y en qué también? Y en la comunión con el Hijo de Dios. Así que Juan concluye este pasaje con un llamado urgente. Si yo pudiera gritarlo a los cuatro vientos, lo haría. El llamado es urgente. Note, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no seamos avergonzados delante de él en su venida. La palabra que Juan usa allí es meneín, permanecer, y describe una relación constante, continua y viva con Cristo. No es solo que yo creí hace 20 años. No es que un día yo pasé al frente. Eso no es lo que Juan está diciendo. No es que un día alguien oró por mí, yo sentí. Eso no es lo que Juan está diciendo. No es solo creer una vez, sino seguir creyendo, seguir obedeciendo, seguir confiando. Todos los días, seguir creyendo, seguir obedeciendo y seguir confiando. Eso es lo que Juan le llama permanecer en la verdad. ¿Vio? Permanecer en la verdad. Muchos creyentes no están en la verdad. Ellos permanecen en la religión evangélica. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay creyentes que no se pierden ni un baile de gallina y están secos, fríos, áridos. Cristo no es su gusto. ¿Cómo lo sabemos? Porque discuten más que lo que edifican. Por lo tanto, permanecer en la verdad significa que lo que Pablo utiliza en una ocasión, aferrarse a Cristo. Y Juan lo está describiendo aquí como lo que ellos oyeron desde el principio, sin dejarse arrastrar por modas doctrinales o espiritualidades pasajeras. ¿Cuál es el propósito de esto? Él lo dice, para que cuando Cristo regrese, la parusía que él habla allí, podamos presentarnos con confianza
no con vergüenza. Quien permanece en Él no teme su venida, sino que la espera con gozo. Sí, pastor, pero yo creo que ya Él vino. Ese no es el tema. Y si Él viene a ti hoy, ¿estás listo? No, yo no sé si estoy listo para salvación. Ese tampoco es el tema. Si estás en Cristo, Él continuamente está viniendo. Por eso es que ninguna verdad se puede sacrificar sobre el altar de sacrificar otra verdad igualmente válida. Quien permanece en Él no teme su venida, no teme sus tratos, no teme. Y si vino y si vuelve, sino que la espera con gozo. Por eso es que Juan nos da seguridad. Y mire cómo él dice, que el creyente permanece y hace justicia, demostrando que ha nacido de Dios. Nota cómo él dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, todo el que ¿qué? No el que hizo, hace, continuo presente. No porque sea perfecto, sino porque su vida refleja la nueva naturaleza que el Espíritu ha producido en él. Así que la permanencia no es un deber frío. Cuando a ti te preguntan cómo estás en el Señor, aquí, a ver, peleando con el diablo. Eso no es permanecer en el Señor, eso es sufrir la salvación. ¿Vio? Aquí, peleando con los demonios para ver si me dejan quieto. ¿Vio? Eso no es permanecer en Cristo. Eso es repetir un disco roto. La permanencia no es un deber frío, es una evidencia viva. Noten lo que él dice, de que Cristo mora en nosotros y nosotros en Él. ¿Cómo lo sabemos? Porque hace justicia. Por lo tanto, el espíritu del anticristo no es un tema antiguo o profético. Ese espíritu sigue operando en nuestra generación. Y no siempre se presenta en forma de persecución abierta. No son solamente los Nerones de la historia, ni los falsos maestros del primer siglo, ni el docetismo, ni el gnosticismo, como ya hemos visto en las lecciones anteriores. En muchas ocasiones se disfraza con sutileza a través de sistemas teológicos, filosóficos o culturales que socavan la fe apostólica. Y Juan nos ayuda a identificar, y con esto sí que termino, 3 fuentes principales donde esta batalla continuó en el primer siglo y continúa en el siglo presente. Y continuará después que ya no estemos aquí. Y él presenta 3 áreas donde hay una batalla continua. Primero, el ataque a la encarnación de Cristo. Toda doctrina o ideología que niega que Jesús es verdadero Dios y hombre, lleva el sello del espíritu del anticristo. Y hoy lo vemos en quienes reducen a Cristo a un maestro moral o a un reformador o a una energía espiritual. Usted ha escuchado a los creyentes modernos, una vibra que están sintiendo brutal. ¿Ah? Una vibra. Pero el evangelio no permite esa reducción, mis amados. Jesús es Dios encarnado. Punto. Dios encarnado. Dios encarnado. La palabra hecha carne. El único Salvador. Por lo tanto, todo el que ataque eso es lo que Juan dice que han oído desde el principio. Lleva el sello del anticristo. 2, el ataque a la mediación. En otras palabras, mediador. El espíritu del anticristo también se manifiesta cuando se reemplaza o se hace insuficiente la obra de la cruz. Por eso, cada vez que alguien propone otra fuente de salvación, otra vía de perdón o una iluminación separada de la cruz, está negando la única forma que el hombre puede ser salvo, por medio de la obra perfecta de Jesucristo. Por lo tanto, solo Cristo
Es el puente entre Dios y los hombres. Y toda espiritualidad que no pasa por su sacrificio y su resurrección es falsa. Punto. Toda espiritualidad que no pasa por su sacrificio, que es la cruz, y su resurrección, es falsa. Y tercero y último, el ataque a la enseñanza apostólica. Rechazar lo que la iglesia oyó desde el principio es la marca de la falsedad. Por eso el espíritu del anticristo siempre busca distorsionar, reinterpretar o sustituir la verdad apostólica. Pero la victoria está en lo opuesto. Mantenernos fieles a la verdad recibida y sostenida por la unción del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y nos guarda del error. Así que el mensaje de Juan, mis amados, sigue siendo actual. Eso no caducó. ¿Cuál es el mensaje? Permanezcan en Cristo, no se dejen mover, no cambien el evangelio por novedades. El mundo, la cultura y hasta ciertos movimientos religiosos, escuche bien, pueden cambiar sus versiones de Jesús, pero la verdad del Hijo Eterno, hecho carne, permanece para siempre. Cuando Cristo se manifieste, no será la teología más compleja ni la emoción más intensa lo que nos sostenga, sino haber permanecido en Él. Por eso Juan nos deja con este llamado. El que permanece en Él no se avergonzará en su venida. Que el Espíritu Santo, la unción que mora en nosotros, nos mantenga firmes, sobrios y fieles hasta el día en que la verdad que defendimos por la fe la veamos cara a cara en gloria. Esa era la esperanza de estos apóstoles y esa debe ser nuestra esperanza 21 siglos después. Bendecidos son todos.